Bienvenidos a Camino de Gracia, Centro de Entrenamiento Bíblico. Estamos hoy en esta noche enseñando un nuevo tema. Estaremos haciendo el tema Caminando o la vida de fe, más bien la vida de fe. Así que entraremos en lo que es una dinámica, la dinámica de la fe, mirando aspectos de la fe y todo lo que tenga que ver con la fe. Así que bueno, estamos expectantes a seguir aprendiendo y con gozo en nuestros corazones también para nuestros hermanos cubanos que nos ven a través de este medio. Nos gozamos saber que estos videos están llegando y llegarán a Cuba y serán de bendición y edificación a todos los hermanos, pastores, ministros. Estamos con gozo en el corazón sabiendo de que este evangelio del reino se sigue expandiendo por todo el mundo. Así que vamos a iniciar. Creo que ustedes han visto ya justificados por la fe. Amén. Así que si han visto la justicia de Dios, hay un verso clave que es a Romanos capítulo 1, 17. Y vamos a dar inicio a este tema de forma que después de haber entendido que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, podemos entender que desde el nuevo nacimiento entramos nosotros a caminar y a vivir en una nueva vida. Y esto, cuando se entiende, entonces se podrá caminar de acuerdo no como nosotros venimos de allá fuera del mundo, porque antes de estar en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así que teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo vino y resucitó, entonces nosotros resucitamos juntamente con Cristo y estamos caminando en esa realidad hoy en día. Por lo tanto, si entendemos que en el momento que nacemos de nuevo, entramos en una nueva vida, entonces eso significa que hay que entender cuál es ese caminar. Entonces, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Esta última parte es muy importante que la entendamos. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, de principio a fin, desde el momento que nosotros recibimos esta salvación tan grande que vino como regalo, entonces nuestro caminar es un caminar de fe. Hemos creído en lo que Cristo hizo a favor nuestro, entonces también entendemos que ahora la forma de poder hablar, conectar con Dios es a través de la fe. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque Dios es espíritu y nosotros no podemos conectar a Dios espíritu con una mente natural. Así que la fe ha sido ese cable que nos conecta con Dios. Es como aquel cable de teléfono, que cuando Dios habla nosotros oímos y que cuando nosotros hablamos Él nos oye. Y de la misma manera, entonces, que entendemos que es por fe nuestro caminar, por fe es que debemos andar en esta vida. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos entonces aprender a caminar en fe, a edificar en fe. Y vamos a tocar un poco acerca de que la base de nuestra fe es Cristo Jesús. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, nacimos por la fe en Cristo, nuestro andar es un andar de fe en Cristo. Amén. Esto muestra que ahora ya nosotros no nos movemos como hijos de Dios por los sentidos naturales. El mundo se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Pero todos los que estamos en Cristo nos movemos, caminamos, vivimos, andamos por fe, que es la forma de vida y es la única forma que agrada a Dios, según Hebreos capítulo 11, verso 6. Así que después de haber visto esta parte, más el justo por la fe vivirá, debemos entender que la fe tiene un fundamento. Es importante, porque de la forma en que nosotros edifiquemos, escuche esto, es la forma en que nosotros vamos a creer. Y como nosotros creamos, de esa manera nosotros vamos a hablar, de esa manera vamos a pensar y de esa manera vamos a vivir. Si creemos mal, vamos a pensar mal. ¿Vamos a vivir mal? ¿Vamos a hablar mal? Porque todo se relaciona. Entonces debemos entender que la fe tiene su base, su fundamento. Su fundamento es Cristo Jesús y su obra terminada. Entonces ahí es que nosotros comenzamos a edificar sobre una base firme. No podemos edificar algo si no hay un fundamento.
Y si se edificase sobre algo que no tiene fundamento, como dijo el Señor Jesucristo, esa casa sufrirá pérdidas. Cuando vengan vientos, tempestades, huracanes, será azotada y será derribada. Pero cuando nosotros aprendemos a edificar, a construir, eso significa que nuestro creer tendrá un fundamento. No hablamos como quienes no entienden. Hay personas que hablan como quienes no tienen entendimiento de la palabra, simplemente se dice que tienen fe, pero recuerden que la fe tiene un fundamento. Y vamos a ir recordando 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Escríbalo, apúntelo, medítelo, de forma que el Espíritu Santo le pueda dar más luz y más entendimiento en esta verdad, de forma que usted, al ir sobreedificando, aprenda a sobreedificar bien. La Escritura dice: Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Ahora, quiero que noten eso porque esto es importante. El apóstol Pablo, como un apóstol fundamental, fue aquel que puso fundamento, es decir, recibió por el Espíritu revelación, y esa revelación que tenemos hoy escrita, las epístolas, es ese fundamento sobre el cual nosotros edificamos. Por esta razón, la misma Escritura dice que debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿cuáles apóstoles? Es importante entender que cuando hablamos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles, está hablando de los apóstoles del Cordero de Dios. Estos son aquellos apóstoles o aquellos discípulos los cuales fueron inspirados por Dios y pusieron ese fundamento. De ahí encontramos a Pablo también poniendo fundamento, y encontramos que Pablo recibió la parte más amplia de la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, y ahí es donde vamos a ir viendo algunos aspectos de la fe, de forma que nuestro andar sea un andar de fe y no un andar por los sentidos. Entonces, note esto que es muy importante. Cuando hay un fundamento, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro dice, ¿qué dice la Escritura? Otro construyó encima. Entonces, después de que nosotros tenemos la revelación de Cristo, la palabra de Cristo, la Biblia que ha sido inspirada por Dios, otros edificaron sobre esta misma base. Y la Escritura es clara y específica. Dice, y cada uno de vosotros, no solamente está hablando aquellos que ya edificaron sobre la palabra, sino que muestra que cada creyente tiene la responsabilidad de ver cómo está sobreedificando. Si nosotros sobreedificamos mal, entonces, como hemos dicho, nuestro andar será un andar mal, nuestro pensar mal y nuestro hablar mal. Y todo debe estar, escúchame, siempre establecido sobre una base. Nosotros no hablamos de fe sin fundamento, hablamos de fe con fundamento. Es decir, si ustedes hablan con alguien, no solamente hablen palabras, sino háblenle la palabra. Porque se hace fácil hablar palabras. Palabras, todos pueden hablar palabras. Pero es importante que cuando usted hable la palabra. Porque lo que usted está haciendo frente a lo que esté hablando, poner un fundamento. Es decir, si yo estoy hablando acerca de construir sobre la base de Cristo, hay que poner fundamento. ¿Cuál es el fundamento aquí? Usted lo está leyendo. 1 Corintios 3:10. Si estoy hablando de edificar, entonces estoy hablando de acuerdo a lo que está escrito. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué estoy haciendo ahora? Edificando sobre este fundamento. Pero ahora ustedes tienen que ver cómo sobre edifican. Entonces es importante que no le den toda la responsabilidad a alguien solamente, sino que cada uno personalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos tomarnos tiempo para escudriñar las Escrituras y para ver cómo estamos sobre edificando. A veces nos vamos a encontrar con hermanos que tienen muchos problemas, matrimonios que tienen muchos problemas, familias que tienen muchos problemas, gente que habla todo el tiempo mal. ¿Alguna vez han escuchado gente que todo el tiempo está hablando negativamente?
Bueno, esos creyentes que hablan negativamente, la razón y la raíz del por qué ellos hablan negativamente es porque su fundamento no es Cristo. Cuando ustedes comiencen a edificar sobre la palabra de Cristo, nosotros vamos a aprender a hablar como Cristo. La idea de sobre edificar bien es aprender a creer bien. Entonces, nuestro creer, escúcheme, es un creer a base de la palabra de Cristo. Cuando nosotros construimos, debemos saber sobre qué estamos construyendo. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo les di la buena noticia. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros edificamos o sobreedificamos, debemos sobreedificar sobre la buena noticia, es decir, Cristo. Esto significará que mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de andar estará conectado con aquello que yo estoy creyendo. Si mi hablar no está en línea con lo que yo estoy edificando, entonces estoy edificando mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Cristo, lo que estamos haciendo, estoy hablando lo que está escrito. Cuando yo edifico, mi forma de edificar mostrará mi forma de creer. Así como tú estás creyendo, es como usted está edificando. Entonces, ¿es importante creer? Sí es importante creer. ¿Puedo creer mal? Puedo creer mal. ¿Puedo creer bien? Puedo creer bien. Pero ¿dónde es que podemos nosotros ver y identificar que estamos creyendo bien? Es sobre qué nosotros estamos edificando o construyendo. Y esto es importante. Si usted no sabe sobre qué está construyendo, es como estar haciendo algo que no entiendo. Es como hablar cosas que no entiendo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos hacer un alto. O sea, lo que hablo es importante. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que hablan es importante? Porque sus palabras son vida. Jesús habló lo que escuchó del Padre hablar. A diferencia de nosotros que muchas veces hablamos muchas cosas que no corresponden a la inspiración del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta cuando estás con tus amigos? Está bien, a veces puede ser una broma o dos, pero ya cuando la gente se tira de broma en broma, de chiste en chiste en chiste, entonces no está edificando a esa persona, por lo tanto tampoco está siendo inspirada por el Espíritu Santo. Entonces debemos saber que hay momentos para todo. Tú tienes que saber qué momento es el que tú estás y este te ayudará a que al abrir tu boca la palabra de Cristo salga por tu boca y pueda ser de bendición al que te oyere. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios está siendo bien claro. Él es un apóstol fundamental. ¿Qué es un apóstol fundamental? Es aquel apóstol que recibe revelación por el Espíritu. Esta revelación está escrita y ahora ¿qué? Estamos edificando sobre ella. ¿Okay? Los apóstoles de hoy en día no son apóstoles fundamentales. Ellos no ponen fundamento. Ellos edifican sobre el fundamento. Cualquiera de los 5 ministerios, sea maestro, sea pastor, evangelista, profeta, apóstol, todos ellos edifican sobre el fundamento que está escrito. Cuando uno de ellos quiere hacerle creer a la gente que lo que dice es verdad y no tiene fundamento, lo que diga es mentira. O puede ser una doctrina de hombres, una enseñanza de hombres. Por lo tanto, debemos nosotros conocer el fundamento de forma que al oír sepamos si lo que está hablando o lo que está diciendo está de acuerdo a lo que está escrito. Amén. Esto va a afectar nuestras vidas en todos los aspectos, en todas las áreas. Dios no nos dio boca solamente para hablar. Nos dio boca porque a través de la boca es que nosotros hablamos vida. ¿Me da cuenta? Entonces Dios nos dio la boca porque a través de ella nosotros hablamos su palabra. Entonces no solo nos dio boca para decir un montón de cosas que no están de acuerdo a lo que está escrito. Si usted entendiera la importancia de la boca, de ese órgano que está ahí. Por eso Santiago lo enseña de forma que este pequeño órgano puede mover grandes cruceros, grandes barcos. ¿Y se da cuenta? Porque solamente una palabra puede afectar una nación. Una palabra puede causar un incendio, puede causar guerras, puede causar contiendas, pleitos, disensiones, divisiones. La lengua, amado, ese órgano que está entre nosotros. Si nosotros sabemos cómo se domina, entonces tendrá ese freno que cuando usted sepa que lo que va a decir no viene de Dios, entonces usted le pone freno. Pero cuando usted sepa que la palabra que viene es una palabra que viene de Dios, entonces la habla y esa palabra va a ser de bendición.
Muy poca gente ha llegado al punto de poder entender cuando una palabra viene del Espíritu, y esa palabra que viene del Espíritu Santo es hablada y el que la oye es edificado. Muy pocas personas. Porque las personas, cuando no renuevan su mente, no conocen todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y ahí es donde vamos a ir avanzando en este tema. Solo estamos poniendo fundamento de forma que ustedes sobre este fundamento de hoy en adelante construyan. Si usted construye a base de lo que usted piensa, hay un problema. Si usted construye a base de lo que otros piensan, hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a construir sobre la base de Cristo Jesús. Si usted escucha algo que no está de acuerdo a la palabra de Cristo, usted no puede edificar sobre ello, aunque usted sea un estudiante. Amén. Usted tiene que aprender a oír y a oír bien la palabra. Porque cuando usted aprende a oír, por eso el Señor Jesús y Juan en el Apocalipsis dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces lo que el Espíritu dice a la iglesia es aquello que traerá vida. Es aquello que te edifica, es aquello que te levanta. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios en la vida de todo creyente. Amén. Dios está obrando su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Aun cuando no lo entendamos, Dios está obrando su perfecta voluntad. Pero siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando. Nosotros venimos del mundo con un sistema de pensamientos. Cuando usted nace de nuevo, ahora entramos a un nuevo sistema de pensamientos. Recuerde que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Entonces, hay dos formas de hablar aquí, yo tengo que identificarlas. Hay personas que pueden hablar muy bonito, pero el diablo puede estar hablando a través de su boca. ¿Se acuerdan de Pedro? Parecía que no había malas palabras en la boca de Pedro, pero Jesús discernió. El problema de muchos creyentes es que no han aprendido a discernir. Y es importante discernir qué es lo que está diciendo. Porque si yo no discierno lo que estoy diciendo, lo que está diciendo la otra persona, entonces lo que estoy haciendo es comiéndome lo que me está diciendo. Por eso ustedes son llamados a juzgar cualquier palabra, enseñanza, nunca a un ministro, pero sí pueden juzgar la palabra o la profecía. Amén. Entonces, de forma que ustedes salir aprendiendo, sepan que están construyendo bien. Usted no puede agarrar, digamos, si usted está construyendo con ladrillos, pero alguien le da rocas, usted sabe que no va con el ladrillo, no va con la medida. Usted necesita otro ladrillo. El ladrillo se parece. Entonces ahí estamos construyendo sobre esa base. Todo ministro que construye debe construir sobre la base de Cristo, de forma que nosotros podamos hablar el mismo idioma. Por ejemplo, cuando nosotros venimos de Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, veníamos hablando castellano, ¿cierto? Ahora hemos venido a este país y estamos aprendiendo, no digo que lo sabemos todo, pero estamos aprendiendo a hablar el idioma del país, que es el inglés. Entonces, estamos hablando de que estábamos acostumbrados a hablar un idioma en nuestros países. Ahora estamos aprendiendo a hablar un idioma diferente. Esto ayuda a nosotros a entender que estamos en otro país. Usted no puede hablarle a un americano si no sabe hablar español o castellano. Usted no puede comunicarse con él. Él no le va a entender. Es lo mismo con Dios. Si usted quiere hablarle a base de sus sentidos, Dios nos dio la fe, Dios nos dio una nueva vida. Dios es espíritu. Y la única forma en la que usted y yo podemos conectar con Dios es a través de la fe. No hay otra forma. En el Antiguo Testamento, y vamos a ver ejemplos, estos hombres que creyeron en Dios, conectaron con Dios, escucharon la voz de Dios y actuaron en base a la palabra que Dios les había dado. Por esa razón nosotros debemos conocer y entender la palabra de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 2:6, que son versos que hemos estado mirando y que está hablando de andar, de seguir los pasos y hablando acerca de Jesucristo. Entonces estamos hablando, el tema que estamos tratando es una vida de fe. Yo no puedo pretender que la vida que estoy viviendo voy a ser exitoso, victorioso, si estoy edificando mal. Yo no puedo pensar que tendré un ministerio bendecido, próspero, si estoy edificando mal. Amén.
Ahora usted dirá, bueno, hay quienes tienen, parece que un ministerio exitoso. El hecho de que haya ministerios que tengan mucha gente no significa que son exitosos. El éxito no se encuentra en el número, se encuentra en aquella verdad que está siendo enseñada y esta verdad que está de acuerdo a la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque el éxito es que a aquel que tiene miedo se le quite el miedo. A aquel que tiene condenación se le quite la condenación. Cuando usted edifica bien, entonces él va a aprender a caminar no con miedo, sino con confianza en Cristo. Ese es el asunto con nosotros. Ahora que nosotros estamos aprendiendo a sobreedificar, estamos creyendo mejor. Ustedes han invertido tiempo, ya va para un año que ustedes han invertido en el centro de entrenamiento. Y ahora que ustedes están creyendo mejor, ¿qué está pasando? Ya no tienen el mismo sistema de pensamientos con el que ustedes vinieron a este lugar. ¿Cierto o no? Invirtieron tiempo. ¿Tiempo en qué? Tiempo para aprender. ¿Para qué? Para renovar sus mentes. Entonces, cuando ustedes invierten tiempo, lo que está sucediendo es que ese sistema de pensamientos con el que ustedes vinieron ahora ha ido cambiando. ¿Dónde encontramos nosotros el resultado? Que ya no tengo el miedo que tenía, ya no tengo la condenación que tenía. Aquellos pensamientos ya no son esos pensamientos que siguen causando daño. Ese efecto que estaban causando. ¿Por qué? Porque estoy edificando cada vez mejor. ¿Se da cuenta? Entonces de eso trata. Cada uno de nosotros que sabemos cómo sobreedificar, entonces lo que estamos nosotros así hablando es que va a haber éxito en lo que hagamos, porque sabemos que la palabra de Cristo va a causar un efecto en la vida de un joven, en la vida de un matrimonio, de una familia, de cualquiera que nos escuche. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es poder para salvación. ¿Pero qué si no conozco el Evangelio? ¿Pero qué si no conozco la palabra de Cristo? ¿Pero qué si tengo de todo un poco, pero no conozco la verdad? Entonces, ¿cómo saber que estoy edificando bien? ¿Ok? Entonces le hemos visto el verso, cuando usted edifica sobre la base de Cristo Jesús, esta buena noticia que usted ha recibido. Esa buena noticia habla de lo que ya Cristo consumó. Esta buena noticia habla de lo que ya Cristo pagó. Habla de lo que ya Cristo hizo, de lo que ya Cristo le dio. Entonces, ahí es que nosotros comenzamos a edificar. Yo tengo que saber, cuando Jesús dijo, consumado es, yo tengo que saber qué fue lo que se consumó. Cuando Jesús resucitó, tengo que saber qué sucedió en la resurrección. ¿Ok? Cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, tengo que saber qué pasó ahí. Cuando yo edifico, entonces he entendido que fui crucificado con Cristo, fui resucitado con Cristo y fui ascendido con Cristo. ¿Okay? Esas tres cosas son muy importantes y estas tres cosas tomarían bastante tiempo para poder enseñarlas, debido a que no se puede enseñar solamente en una serie de 8 horas. Así que vamos tomándonos tiempo para ir viendo cada uno de estos aspectos que nos van a ir ayudando. Vida de fe. Entonces, la vida de fe es afectada por la forma en la que estamos construyendo verdad. Nuestra forma de pensar es afectada cómo estamos construyendo es verdad. Nuestra forma de hablar es afectada cómo estamos construyendo es verdad. Nuestra forma de vivir es afectada cómo nosotros estamos viviendo es verdad. Amén. Entonces, no por el hecho que diga, ya nací de nuevo y ya soy cristiano. Está bien en la naturaleza, eres un hijo de Dios. Pero en carácter, amado hermano, puedes tener un parecido al mundo. ¿Ok? Ustedes se han preguntado por qué la gente dice, oye, pero si este es cristiano, ¿por qué habla así? ¿Por qué actúa así? ¿Algunos de ustedes les han dicho esas cosas? ¿Sí? Y saben que la respuesta es tan sencilla. Bueno, la razón del por qué es que si ellos nacieron de nuevo y no están sobreedificando bien, entonces lo que ha sucedido es que ellos siguen caminando como naturales y no como hijos del reino. Es sencillo. Porque el hecho de que usted haya nacido, en el momento que usted nació de nuevo, nació una nueva vida, ahí es donde comienza su caminar.
Si usted entiende que desde el momento que nació de nuevo, comienza a construir, entonces al ir construyendo, conforme usted está construyendo sobre la base de Cristo, así va a ir creyendo, así va a ir hablando. Entonces cuando la gente lo escuche dirá, tú eres diferente. Este parece mundano, este no parece cristiano. Entonces la gente, el mundo etiqueta por cómo ellos ven, porque recuerden que ellos juzgan de acuerdo a los sentidos. Si una persona nueva viene a una congregación, ellos comienzan a juzgar por lo que ven, por lo que oyen. Entonces, así como ellos ven y así como ellos oyen, así ellos juzgan, en la forma en la que el mundo opera. Nosotros al nacer de nuevo debemos entender que cuando nacimos de nuevo, si nosotros no tomamos la responsabilidad de renovar nuestras mentes y de edificar correctamente, entonces tendremos un parecido al mundo, aunque hayamos nacido de nuevo. Y ahí es donde no hay conflicto. ¿Por qué? Porque si de repente alguien te dijera, oye, pero ¿por qué hablas así? No pareces cristiano. A algunos los haría sentir quizás mal. Porque la forma en la que nosotros pensamos no ha sido, escúcheme, transformada. Cuando una mente es transformada, esa mente, escúcheme, lo que usted hable, lo que usted piense y hable será aquello que la gente diga, tú eres diferente. De los discípulos les decían, este andaba con Jesús, este andaba con Jesús. Este andaba con Jesús. Y llega un momento donde a los discípulos en Antioquía dice que por primera vez les llamaron pequeños Cristos. Esto hace que lo que nosotros hablamos, cómo vivimos, cómo andamos, refleja la vida de Dios. La naturaleza en sí no, pero el carácter sí. Esto es importante entenderlo, porque en naturaleza nosotros nacimos de nuevo, pero si su carácter no está siendo moldeado, entonces usted sigue pensando mal, creyendo mal. ¿Cuánta gente de repente frente a la necesidad, a la enfermedad, a los problemas, dificultades, adversidades no saben cómo responder? Porque su vida de fe es afectada por un mundo natural, por lo que oye, por lo que siente, por lo que ve. Esa es la forma más natural en la que un creyente camina. Si tú caminas por lo que ves, oyes, sientes todo el tiempo y estás hablando, sí, es que estoy enfermo, sí, es que soy un fracasado, sí, es que todo está yendo cada vez peor. Entonces, esa mente no está renovada, no está construyendo bien. Mi matrimonio está en caos. En mis finanzas cada vez estoy pero más fregado, como pudiéramos decir algunos de nosotros. Pero es que es importante entender estas cosas porque nosotros a veces preguntamos, pero ¿por qué razón? Bueno, la razón es porque no estamos edificando como corresponde. Dios no nos dio el Espíritu, nos dio la palabra, ¿para qué? Para que podamos escudriñar la palabra y por el Espíritu podamos entenderla. Si nosotros solo nos dedicamos a oír y a oír y a oír y a oír, está bien hasta cierto punto. Pero Dios nos dio su palabra para tomar tiempo y comenzar a escudriñarla. Usted puede edificar sobre las palabras de otro, como también puede aprender a edificar sobre la palabra de Cristo que usted mismo está escudriñando, está leyendo, porque leyendo entendemos o leyendo percibimos. Es importante esto. Entonces no solamente somos el eco de alguien más, sino que nosotros mismos estamos edificando, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Ya no será solo una información que ustedes están recibiendo, sino será los remas de Dios que ustedes están recibiendo. Si usted ha sido llamado al ministerio, Dios no te llamó a pasar información solamente. Dios te llamó a que por el Espíritu puedas ser de edificación. Eso es muy importante. La información la podemos pasar todos. La revelación es aquella que se recibe por el Espíritu Santo y al usted ser sensible al Espíritu Santo, hablamos las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. ¿Y cómo sé que Dios está hablando a través de mí? Es porque yo sé por el Espíritu que Dios está hablando a través de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Entonces, nuestra vida de fe es una vida que no simplemente está basada en pensamientos, ideas y conceptos, sino que mi vida es una vida de fe. Desde el momento que yo recibí a Jesucristo por fe, ahora la vida de fe es una vida de fe en Jesucristo.
El verso de Colosenses lo dice claramente, dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Amén. ¿Cómo lo recibí? Lo recibí por fe. La vida de fe es una vida de fe que está basada en aquel que me salvó, en Cristo Jesús, que es mi roca, la roca de mi salvación. Entonces, ahora yo tengo un buen fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo Jesús. Por ejemplo, si usted es una persona que solo le dicen, bueno, edifique sobre la roca. Y usted pasa el tiempo diciendo, edifiquemos sobre la roca. Pero la pregunta es, cuando habla de la roca, ¿de qué está hablando? Porque yo puedo hablar de la roca y le puedo decir a otro, edifica sobre la roca sin saber lo que yo mismo estoy hablando. ¿Me están comprendiendo? Si yo le digo, ¿sabes qué? Hay una base y un fundamento el cual es inmovible, es Cristo. ¿Pero de qué habla ese fundamento? ¿De qué habla? Entonces, ahí ustedes tienen que saber de qué habla, porque si ustedes están edificando sobre algo que ustedes no entienden, entonces la construcción puede ir chueca. ¿Se da cuenta? Algunos de repente, al ir construyendo, creen ciertas cosas, otros creen ciertas cosas, y hay muchas corrientes de pensamientos, pero hay una sola corriente que es la corriente de Dios, la corriente del Espíritu. Hay una sola palabra, hay una sola fe. Yo debo saber que la fe que yo profeso es la fe de Jesucristo. Entonces es ahí donde yo, por la misma palabra, sé lo que estoy hablando, para que el que me oye también entienda que lo que estoy comunicando es una verdad que está edificando. Esto me ayuda a mí ¿a qué? A construir. Por ejemplo, una persona que en este caso no sepa de construcción, y de repente viene un jefe de constructores, alguien que sabe construir, es un arquitecto, un ingeniero el tipo, y de repente comienza a llamar y de repente a personas que trabajen para su empresa. Necesita constructores. Esos constructores, llega uno y dice, pues yo no sé hacer nada de esto, pero si usted me enseña, yo lo voy a hacer. Esta persona, escúcheme, aunque este arquitecto, este empresario lo haya contratado sin saber hacer nada, necesita que alguien lo enseñe. Necesita conocer medidas, códigos, necesita conocer todas las cosas, por ejemplo, todos los tipos de herramientas que se utilizan. Si usted no conoce los códigos, no conoce las medidas, no conoce las herramientas, entonces necesita aprender. Porque de la única manera en que nosotros vamos a poder ayudar a otros es sabiendo cómo estoy edificando. De la manera en que yo recibí a Jesucristo, de esa misma manera camino. ¿Cómo? Poniendo mi fe en Él. Todos los días, del principio hasta el fin. Desde que usted nació de nuevo hasta que sea que Cristo venga, usted duerma. Y cuando digo duerma, no es que vaya a casa, sino hasta el día que usted muera. ¿Amén? Porque la fe no se basa, como hemos enseñado, en 2 horas de servicio el día domingo, 2 horas de servicio el día miércoles. Cuando alguien está construyendo bien, la construcción es visible. ¿Cuántos saben eso? Si alguien está construyendo bien, entonces significa que aunque se vaya ladrillo por ladrillo, se va mirando que la forma en la que está construyendo esta persona va yendo bien. ¿Cómo lo sabemos? La forma en que piensa, la forma en que habla y la forma en que vive. Porque la vida de fe va a afectar todas las áreas de mi vida. No es una cuestión, yo soy salvo y listo. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y ahí terminó todo. No, ahí recién comienza el todo. Porque es una cuestión de vida. Dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. ¿Hasta dónde conozco a Dios? Entonces, ustedes no pretendan que en un año de centro de entrenamiento tienen un entendimiento tremendo, fatal, increíble. No, este es simplemente, hermano, quizás la primera mía que ustedes están recorriendo en un entendimiento panorámico, en un entendimiento de cosas que algunos de ustedes tienen como información sin haber aplicado aquello que están aprendiendo.
Esa es la diferencia. Es como aquel que se graduó y de repente todos están aplaudiendo y de repente él está lleno de coronas, le traen regalos, le traen flores y de repente pasa y le dan su certificado. Hasta ahí ese tipo lo que tiene es conocimiento. Lo que hace que esté completo es que el conocimiento esté casado, abrazado, comprometido con la práctica. Porque del conocimiento a la práctica, a eso se le llama obediencia. Y cuando los dos están juntos, entonces lo que usted aprendió, lo aprendió bien. Y hasta ese momento es que usted está edificando bien. Porque entonces todo lo que usted tiene es una información que no ha sido revelada. ¿Estamos comunicando algo? Yo estoy hablando de ustedes, ¿por qué? Porque nosotros los vemos a ustedes como aquellos que están siendo entrenados con un propósito. Y cuando ustedes están entendiendo el propósito eterno, entonces ustedes dicen, gracias Señor por esa palabra que estamos aprendiendo, porque la vida que nosotros vivimos de hoy en adelante es una vida de fe. Y no una vida, como dice la Escritura, andamos por fe y no por vista. El hombre natural camina por lo que ve. Un ministro no puede caminar por lo que ve. Yo no estoy hablando de algo físico, porque todos nosotros necesitamos saber dónde es que estamos caminando. Yo no estoy hablando de ese caminar. Estoy hablando de que el hombre de fe sabe por la palabra, porque sabe cómo está edificando lo que ya Cristo hizo. Entonces yo lo entiendo y al entenderlo, no solamente me hace libre a mí, pero sé que esta misma verdad va a ser libre a otros. Este pan que yo tengo aquí podrá quitar mi hambre, pero mientras no lo coma, no la quita. Este mismo pan podrá quitar el hambre de otros, pero mientras no se lo dé, no pasa nada. ¿Explico? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero mientras Jesús no venga o no hubiese venido, otros tenían hambre. Pero cuando Jesús vino, Jesús le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Quien lo come es saciado. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, del agua que tú bebes volverás a tener sed, pero del agua que yo os doy no volveréis a tener sed jamás. Entonces, este es el asunto que se resuelve cuando nosotros por el Espíritu entendemos que no es solamente llenar una memoria de información. Usted puede tener, hermano, 256 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes de información. Usted la pasa a otra computadora. ¿Cuántos saben que la información es así? Si usted le pasa una memoria de 250 o 1 terabyte, escúcheme, a otra computadora, esa computadora, digamos, por ejemplo, una persona se tomó 50 años en enseñanzas, en vida, en experiencia y la metió en 1 terabyte. Pero de ahí, si lo pasa a otro, sin haber pasado 50 años, solamente fue información. De aquí, usted también lo copia y lo pone a otra computadora y es solo información, ¿cierto? Entonces lo que Dios quiere de nosotros no es solamente que la información solamente viaje y se quede en una memoria de 1 terabyte, sino que usted lo que aprendió lo aplique. Porque si yo no aprendo a aplicar lo que estoy aprendiendo, entonces lo que estoy aprendiendo no lo he entendido. Jesús, escúcheme, como hombre, no dice que como Dios. No dice que como Dios, porque ustedes y yo somos hombres, aunque hayamos nacido de nuevo, ¿cierto? Dice que tenemos la imagen del terrenal, pero también tenemos la naturaleza del espiritual. Tenemos la vida de Dios. Pero como hombre Jesús aprendió obediencia. Eso significa que nosotros, de la misma manera como hombres, necesitamos aprender obediencia. Venimos de un mundo donde nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos a una nueva vida, entramos en un nuevo reino. En este reino se habla diferente al dominio donde nosotros estábamos de las tinieblas. Entonces nosotros debemos saber, aquí se habla fe, pero aquí se habla todo lo que tiene que ver con lo natural. Su fe es natural. La mayor parte del mundo, el 99% del mundo, escúcheme, puede hablar 1000 cosas que no tengan referencia a la palabra de Cristo. Una mínima parte puede decir, yo creo en Dios.
Por esta razón nosotros debemos resolver un asunto que tiene que ser resuelto. ¿Y cómo se resuelve? Con la palabra. Cuando se resuelve este asunto, entonces significa que de hoy en adelante voy a sobreedificar como debe ser. Amén. Me da gozo yo ver cuando ustedes escriben sus notas. Pero cuando usted pase un año y termine este año, vuelve y regrese a sus notas. Siga meditando en esas palabras para que usted siga recordando y refrescando aquellas cosas que por el Espíritu. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando yo escribo algo, sea que sea algo importante o sea algo que el Espíritu Santo comunicó a mi espíritu y lo escribo. ¿Cuántos de ustedes de repente por el Espíritu reciben palabras del Espíritu? Levante la mano. Veo a algunos de ustedes medios friolentos, medios fríos. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Sí? Los que están ahí mirándonos. Cuba, gloria a Cristo por Cuba. Amén. Entonces, qué gozo. Yo me gozo ver que ahora este centro de entrenamiento va a llegar a Cuba. Me gozo ver que este centro de entrenamiento no solamente nos está ayudando a nosotros a poder tener un mayor conocimiento en Cristo, sino que esta verdad pueda traer libertad a nuestros corazones. Amén. Así que, amados hermanos, entonces, solamente para ir viendo el mismo verso, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, es una cuestión de vida. Levante su voz, es una cuestión de vida. Y lo que nos están mirando, diga, es una cuestión de vida. Amén. La fe es una cuestión de vida, no es una cuestión de horas. Amén. Quizás en horas es donde usted está sobreedificando, pero en la vida es donde usted está practicando. Amén. Porque usted va a la palabra de Cristo y usted comienza a edificar sobre la verdad, pero en la vida es donde usted comienza ¿qué? A vivir lo que usted está aprendiendo aquí. Entonces, ahí se resuelve un asunto. Que lo que yo aprendí bien aquí, en la vida lo estoy practicando. Y cuando se practica en la vida, significa que lo que aprendí, lo aprendí bien. Esto me ayuda a mí a entender que lo que estamos haciendo está afectando por completo nuestra vida. Es así que nos vemos en la próxima clase.